Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:13 en la mañana. Les decía, y eso fue parte del comentario sin rodeos que generamos el día de hoy. Hoy, después de creo que a las 4 de la tarde, es la convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional para el segundo y definitivo debate del proyecto de ley que le llaman ahora de integridad pública. Y allí se ha incorporado varias disposiciones reformatorias para modificar el Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. Justamente para hablar de este tema, porque hay preocupaciones de varios colectivos, está con nosotros Efigenia Vitt. Ella es coordinadora de la Coalición contra el Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, COCACEN. Efigenia, ¿cómo está usted? Bienvenida, buen día. Buenos días. Si se puede acercar al micrófono, tenga la bondad. No sea malita. Acérquese nomás, sin miedo. Ok. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias, Fabricio, muchas gracias, Andrea. Gracias a usted por la gentileza. ¿Cuál es la preocupación que tienen sobre ese proyecto de reformas en el acápite vinculado a la niñez y la adolescencia, Virginia? Chicas, tenemos muchísimas preocupaciones, realmente muy serias preocupaciones respecto de todo el proyecto. La primera preocupación podría decirse que es de forma, pues el proyecto en sí mismo no guarda ninguna unidad legislativa como manda la Constitución para un proyecto económico urgente. O sea, partimos de la forma. Partimos de la forma para ir al fondo. En el fondo, además, tiene varios problemas. El primer problema es que es completamente inconstitucional, contra derechos humanos, básicamente está desoyendo absolutamente el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, está desoyendo la Convención de los Derechos del Niño, la Observación General número 14 sobre el interés superior del niño, está desoyendo múltiples tratados, convenciones y resoluciones sobre el tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, tanto para temas de delincuencia organizada, cuanto para temas de incorporación de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados. Es decir, tiene un bloque completo de inconstitucionalidad, además de un bloque de ilegalidad. Pero lo más grave es que las víctimas aquí son los adolescentes víctimas del reclutamiento, víctimas del abandono del Estado, por lo cual terminan en el reclutamiento, y luego víctimas del Estado que prefiere perseguir, que es más fácil también y más barato, a los niños, a los adolescentes, que a los mismos reclutadores. No nos olvidemos de que el reclutamiento de niños y niñas y adolescentes para temas de delincuencia organizada ya está tipificado en el Ecuador, en el COIP, en el artículo 369.1 desde hace mucho tiempo, y que determina inclusive que las penas por los delitos que cometen al ser ordenados por sus reclutadores tienen que imputarse a los reclutadores, no a los niños, niñas y adolescentes. Me daba curiosidad conocer textualmente lo que dice el artículo 44 de la Constitución. Lo tengo aquí, quisiera, si me permiten leerlo. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los demás de las demás personas. Este artículo es del que usted dice que se está atentando contra este artículo 44 de la Constitución. Sí, digamos, ¿en qué acciones o en qué reglamentos o en qué texto específicamente de la ley que el día de hoy se debate? A ver, vamos a lo que me sorprendió muchísimo, la reforma al COIP, en el sentido de que se pone a los niños, se dice allí que si los niños colaboran con la investigación, hacen lo que en los adultos se llama la colaboración eficaz, estarían ellos ganándose
un 50% de rebaja de sus penas, que además son unas penas que ya las están incrementando, lo cual es regresivo en los derechos de niños, y la regresión en los derechos atenta, por supuesto, contra el artículo 44 que estamos hablando. Pero además, el momento en que usted pone a los niños en condición de ser delatores, los pone, los niños están reclutados, están siendo capturados por las organizaciones. Entonces, ¿qué va a suceder con esos niños? Antes de que lleguen a ninguna cárcel, a ningún juzgado, a ningún proceso, los mismos reclutadores los van a matar, pues. Porque ellos los están poniendo a los guaguas de delatores, sin capacidad absoluta de defensa de esas criaturas. No están entendiendo que no son adultos, que se trata de niños que están reclutados. Además, hay disposiciones expresas que norman cómo ha de tenerse en cuenta el interés superior del niño, que es el artículo 44. Está en la observación general número 14 del Comité del Niño, donde le dice con toda claridad que toda resolución administrativa, judicial, legislativa o de política pública que se tome y que pueda perjudicar a los niños, niñas y adolescentes ha de mirarse en 3 dimensiones: como norma de procedimiento, como norma de interpretación y como un derecho propio en sí mismo para los niños, niñas y adolescentes. ¿Usted qué opina sobre una reforma que se está planteando respecto del cumplimiento de las medidas socioeducativas cuando el adolescente pasa a ser mayor de edad? Es decir, es sentenciado por un delito siendo menor de edad, pero la sanción excede el tiempo y pasa a ser mayor de edad. Aquí, por ejemplo, dice: el adolescente sentenciado al llegar a la mayoría de edad continuará con la medida socioeducativa. Y dice que durante la existencia de un conflicto armado interno y en los casos del cometimiento de los delitos detallados a continuación, y se pone toda una lista: enriquecimiento ilícito, lavado de activos, tráfico de influencia, testaferrismo, extorsión, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, sicariato, asesinato, etcétera. Dice: el cumplimiento de la medida socioeducativa será en centros de privación de libertad, o sea, en las cárceles. Para tal efecto se establecerán secciones especiales en los referidos centros a fin de garantizar la protección de sus derechos. Es decir, lo que está planteando es que, cumplida la mayoría de edad, si hay un adolescente que ha sido sentenciado siendo menor de edad, digamos que por sicariato, cumplida la mayoría de edad pasa a una cárcel, y aquí dice que se creará una sección especial para ese adolescente. ¿Usted qué opina sobre eso? Yo opino que es una barbaridad. Primero porque el tema de que los años de sanción que están previstas actualmente para los niños, niñas y adolescentes tienen relación con estudios técnicos que dan la posibilidad de esa reintegración y restauración del niño, niña o adolescente que ha estado en conflicto con la ley penal, para que pueda tener un proyecto de vida. Se está acabando con el proyecto de vida, para empezar, porque se está aumentando las penas en una forma antitécnica absolutamente sin más que una idea de dar alguna vindicta o alguna satisfacción a la sociedad aterrada por estas Pero criaturas. ¿usted cree que esto debería ser debatido? Digamos, ¿ustedes como coalición están abiertos a debatir este tema? Pero por supuesto que todo, nosotros siempre estamos dispuestos a debatir este tema y todos los temas, pero tiene que haber debate, pues, tiene que haber un tratamiento especializado. No puede ser posible que en el ámbito de aplicación de esta ley diga que se supone que son que los sujetos que están sujetos, valga la redundancia, a esta ley son las personas que hacen contratación pública, y de pronto Suárez sale por ahí
una reforma al Código de la Niñez y al Código Integral Penal en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, sin que la comisión especializada de permanente de la niñez y adolescencia haya tratado nunca una situación de esa naturaleza, y sin que la sociedad civil, que además hacemos el trabajo que el Estado no hace para la protección de niños, niñas y adolescentes, hayamos podido decir una sola palabra, que también es inconstitucional, ¿no? El hecho de no escuchar a la sociedad y a las personas, eso está en la ley ley orgánica de la función legislativa y en la Constitución, que para la formación de la ley tenemos que ser escuchados los ciudadanos. También es inconstitucional que nunca nos hayan escuchado, mucho más que no se haya debatido y que no se haya tomado en cuenta la observación general número 14, que les manda a los legisladores a decir en qué beneficia a los niños cualquier resolución legislativa. Nosotros hemos conversado con algunas voces que dicen que incluso se debería a estos casos tratar como casos de trata de personas, teniendo así que el víctima es, digamos, el niño es víctima de la delincuencia. Sin embargo, hemos tenido otras voces que nos dicen cómo podemos decirle víctima a un niño que de 12 años, 13 años, mata a tiros a una persona. En ese sentido, ¿cuál sería entonces esta, si se quiere, propuesta de qué realizar? Porque es evidente que tenemos un problema social ahora mismo. Es evidente y claramente tenemos cifras que dan cuenta de niños sicarios, de escuelas de niños sicarios, y que matan, digamos, sin conciencia, si así se quiere, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería esta propuesta para poner sobre la mesa y debatir y que el debate sea más amplio? A ver, lo primero que hay que tomar en consideración es que un niño que a los 12, 13, 14 años mata, ha sido reclutado a los 8, 9, 10 años. Que no ha vivido, que la vida que conoce, la forma de vivir que conoce, la han entrenado sus reclutadores. Así los han deshumanizado, los han desnaturalizado y les han enseñado a vivir. Entonces, no estoy hablando de una persona con plena conciencia que hace maldades. Es una víctima del reclutamiento. En este caso, y en cualquier caso, donde cualquier legislación sanciona a la víctima, estamos volviéndonos más monstruos que los reclutadores, pues, porque los estamos victimizando por una segunda ocasión y con mayor violencia. ¿A quiénes? A quienes no se pueden defender, ni de los reclutadores ni de nosotros. Aquí me piden que le pregunte si usted tiene conocimiento de cuántas sentencias o procesos de investigación ha llevado el Estado ecuatoriano contra las mafias de reclutadores. ¿Hay alguna referencia en ese sentido? Hay 2 procesos que no han sido sentenciados, ni lo serán. Apenas 2. 2. El señor ministro de Bienestar Económico y Social dijo que había... De Inclusión Económica y Social. De Inclusión Económica, perdón el lapsus. Dijo que había entre 1.200 y 1.300 niños aprendidos en estas actividades y no sé cuánto. ¿Cuántos reclutadores hay? Pues juzgados, no sentenciados, no hay ni uno. Juzgados, que se supone que están en investigación, hay 2. Para todos esos 1.300, Pero además, están prófugos, pues. Entonces ni serán juzgados jamás. ¿Y qué quieren ahora con esa ley? Que estos guaguas, con los reclutadores que no han sido aprendidos y todo, los delaten. ¿Para qué, pues? Si sabemos cómo les va a las personas dentro de los centros penitenciarios, pues. O que ingresan, o que ingresan a los penitenciario, o sea, que allí es controlado por bandas. Exacto, es decir, la irresponsabilidad del Estado está desde el principio. Cuando usted tiene en un año 350,000 niños fuera del sistema educativo, les está entregando pues a las bandas criminales los niños
para que se hagan cargo, pues. Cuando usted desde el mundo adulto se irresponsabiliza por esas criaturas y después lo más fácil que encuentra es, a ver, entonces juzguémoslos a los guaguas, démosles una paliza y que ellos no vuelvan a hacer. Por favor, pues. Efigenia, y con esto cierro. ¿Ustedes van a pedir ser recibidos en el Pleno de la Asamblea Nacional como coalición? ¿Lo han intentado? Lo hemos pedido, hemos pedido ir a la comisión, hemos pedido ir a la Asamblea. Como digo, parte de las inconstitucionalidades que son múltiples, de las que adolece esta ley, es eso, no habernos escuchado. Porque ellos tienen la obligación de hacerlo, la obligación legal y la obligación constitucional. Efigenia, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué pasa hoy en el debate. Muy gentil. Ojalá Muchas que gracias. no pase semejante barbaridad. Gracias a ustedes, muchas gracias. A usted muy amable. Efigenia Vid, que ha estado con nosotros, coordinadora de la Coalición contra el Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes del Ecuador, aquí en A Primera Hora, 8:29. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.